Una estudiante desapareció misteriosamente de su propia casa en plena noche, sin dejar pistas. La policía inició de inmediato una búsqueda y pronto una cruda realidad comenzó a develarse. Paso a paso, los investigadores reconstruyeron la verdad, revelando una historia que conmocionaría a toda la nación. Eve Carson nació el 19 de noviembre de 1985 en Athens, Georgia. Desde una edad temprana, se distinguió por ser excepcionalmente diligente y enfocada. Durante la escuela secundaria, ocupó el puesto de vicepresidenta del Consejo Estudiantil, fue voluntaria en un hogar de ancianos y en un refugio para adolescentes maltratados. Trabajó como página congresional y ayudó en un laboratorio de investigación con células madre. Todo mientras aún era estudiante. Después de graduarse con honores, Eve asistió a la Universidad de Carolina del Norte, donde siguió una doble especialización en ciencias políticas y biología. Su excelente historial académico le valió una beca prestigiosa y rápidamente ascendió como líder del campus, asumiendo roles importantes en varias organizaciones estudiantiles. Y no se detuvo allí. Eve mantuvo sus esfuerzos de caridad e incluso enseñó ciencias en una escuela primaria. También viajó internacionalmente para trabajo voluntario, pasando un verano en Ecuador ayudando a médicos, estudiando un semestre en Cuba y uniéndose a un equipo de investigación en Egipto. Sin duda, Eve era una de las estudiantes más sobresalientes de su universidad. Tenía metas ambiciosas para su futuro y progresaba constantemente hacia ellas. Incluso antes de graduarse, había conseguido una oferta de trabajo de una empresa importante y planeaba comenzar su carrera poco después de obtener su título. En febrero, Eve tenía 22 años y estaba en su último año de universidad. En ese momento, vivía fuera del campus con un grupo cercano de amigos. En la noche del 5 de marzo, alrededor de la 1:30 de la mañana, sus compañeras de piso salían a una fiesta. Invitaron a Eve a unirse, pero ella declinó, eligiendo quedarse en casa para estudiar para sus próximas clases. Sus amigas se fueron sin ella y no regresaron hasta las 4:30 de la madrugada. Cuando sus amigas volvieron a casa, sintieron inmediatamente que algo andaba mal. La puerta principal estaba abierta de par en par y las luces interiores todavía estaban encendidas. Sin embargo, Eve no estaba por ninguna parte y tampoco su coche. No cuadraba. ¿Por qué saldría Eve en medio de la noche? ¿Y por qué dejaría la puerta abierta así? Intentaron llamarla, pero no contestó. Aún así, esperaban que hubiera surgido algo inesperado y que ella hubiera tenido que salir de repente. Así que esperaron, esperando que volviera. Pero para el día siguiente, Eve todavía estaba desaparecida. Fue entonces cuando una de las amigas de Eve decidió que era hora de contactar a la policía y reportarla como desaparecida. Después de escuchar los detalles, los investigadores compartieron algo escalofriante. Esa misma mañana, habían descubierto el cuerpo de una mujer joven, aunque su identidad aún era desconocida. Le mostraron a la amiga una foto de la víctima y al instante la reconoció como Eve. Resultó que alrededor de las 5 de la mañana, no mucho después de que Eve desapareciera, la policía había recibido una llamada de una mujer que vivía aproximadamente a 1 milla de la casa de Eve. La habían despertado abruptamente el sonido de disparos, seguido de un grito aterrador. Alarmada e insegura de lo que ocurría, llamó a las autoridades. Cuando los agentes llegaron, encontraron el cuerpo de una mujer joven tirado en el suelo. Sin identificación, sin teléfono, nada para ayudar con la identificación. Lo único que pudieron confirmar entonces
fue que le habían disparado múltiples veces. Después de que la amiga de Eve confirmara su identidad, los detectives entrevistaron a sus compañeras de piso y reconstruyeron una línea de tiempo aproximada. A la 1:30 de la mañana, Eve estaba en casa estudiando, pero para las 5 de la mañana, su cuerpo fue encontrado a solo 1 milla de distancia. La pregunta apremiante se volvió: ¿cómo terminó allí? ¿Y quién estaba detrás? Dado que su coche faltaba, los investigadores comenzaron a sospechar un robo. Esta teoría ganó peso cuando un registro de su habitación reveló que su billetera y tarjetas de crédito faltaban, y tampoco se encontraron cerca del cuerpo. Los médicos forenses confirmaron que no había signos de agresión sexual, descartando eso como motivo. Revisando sus registros telefónicos, la policía vio que su última señal provenía de una torre de celular cerca de una carretera a las afueras del pueblo, pero el teléfono en sí nunca fue recuperado. Parecía que el asesino lo había tirado en algún lugar del bosque. Entonces, los detectives recibieron su primera pista significativa. Un coche que coincidía con la descripción del de Eve fue descubierto abandonado a solo unas millas de su casa. Las autoridades rápidamente enviaron el vehículo a forenses para toma de huellas dactilares y pruebas de ADN. Mientras tanto, los detectives hicieron otro descubrimiento importante. Los expertos forenses examinaron la computadora de Eve, la que usaba para estudiar, y encontraron que había estado activa hasta aproximadamente las 3:30 de la mañana. Esto indicaba que todavía estaba en casa durante al menos 2 horas después de que sus amigas se hubieran ido a la fiesta. Solo después de eso terminó de alguna manera a 1 milla de distancia, donde finalmente encontraron su cuerpo. Para entonces, la noticia del asesinato de Eve se había extendido por toda la ciudad, dejando su campus universitario en shock. Casi todos la conocían. Estaba profundamente involucrada en casi todas las organizaciones estudiantiles importantes. La comunidad no podía creer que se hubiera ido. Junto con el dolor, llegó una creciente sensación de miedo. La gente comenzó a temer por su propia seguridad, y la falta de pistas sólidas de la policía solo amplificó su ansiedad. Como resultado, los detectives fueron inundados con tips. Los estudiantes reportaban cualquier cosa remotamente sospechosa con la esperanza de ayudar en la investigación. Sin embargo, a pesar de la afluencia de información, ninguna de las pistas acercó a las autoridades a resolver el caso. Entonces, los investigadores recibieron un avance crucial. Dado que parecía que el asesino había tomado las tarjetas de crédito de Eve, la policía examinó su historial de transacciones y lo que descubrieron fue significativo. Solo 18 minutos después de que Eve usara su computadora por última vez, alguien retiró $700 de su cuenta a través de 2 transacciones separadas. Los intentos de retirar más dinero fueron bloqueados debido al límite diario. El cajero automático utilizado estaba ubicado cerca de un centro comercial en las afueras del pueblo. Los detectives solicitaron inmediatamente las imágenes de seguridad y, como esperaban, obtuvieron una coincidencia clara. Las imágenes revelaron a un hombre sentado dentro del coche de Eve, usando su tarjeta en el cajero automático. En el asiento trasero parecía haber otra persona. Los investigadores sospechaban que podía ser la propia Eve, pero la calidad de la imagen era demasiado pobre para confirmarlo. Los expertos forenses intentaron mejorar el video para una vista más clara, pero sus esfuerzos no tuvieron éxito. Mientras tanto, la policía descubrió que el sospechoso había intentado usar la tarjeta de Eve
en múltiples otros cajeros automáticos en la ciudad, aunque ninguna de esas máquinas estaba equipada con cámaras de vigilancia. Este patrón continuó hasta el 7 de marzo, cuando las autoridades recibieron otra alerta sobre un intento de retiro. Alrededor de las 12:30 de la mañana, el sospechoso se presentó en una tienda abierta 24 horas e intentó usar el cajero automático, pero el banco rechazó la transacción. Los agentes se apresuraron a la tienda, que estaba en un pueblo vecino, y esta ubicación sí tenía una cámara de seguridad funcionando. Al revisar las imágenes de esa noche, vieron a alguien intentando usar la tarjeta de IF, pero con un giro sorprendente. No era el mismo hombre visto en el video anterior del cajero automático. Los investigadores ahora tenían que considerar la posibilidad de que más de una persona estuviera involucrada en el asesinato de Eve, o que el asesino le hubiera pasado su tarjeta a un cómplice. Intentaron identificar al segundo sospechoso, pero como antes, las imágenes de vigilancia eran demasiado granuladas para hacer una coincidencia clara. Así que los detectives recurrieron al público en busca de ayuda, liberando ambas imágenes de las cámaras de seguridad a los medios, con la esperanza de que alguien pudiera reconocer a los individuos. Dado que el caso ya había atraído una atención generalizada en la comunidad, la estación de policía pronto se inundó de tips. Sin embargo, ninguna de estas pistas acercó a las autoridades a aprender al asesino de Eve. Todo cambió el 12 de marzo, cuando un informante anónimo se presentó con una pista prometedora. La persona que llamó afirmó reconocer al hombre en el segundo video de vigilancia de la tienda y lo identificó como Diario Atwater. Los detectives comenzaron a investigar los antecedentes de Atwater y descubrieron algunos detalles preocupantes. Con solo 21 años, ya tenía un extenso historial criminal que incluía múltiples arrestos por robo, agresión, delitos de drogas y otros crímenes. Aunque había cumplido tiempo en la cárcel, también había sido liberado anticipadamente en varias ocasiones. También descubrieron que solo 2 días después del asesinato de Eve, Diario debía presentarse en la corte por portar una pistola mientras estaba en libertad condicional. Las autoridades revisaron fotos policiales antiguas de Atwater y las compararon con las imágenes de la tienda, confirmando el sorprendente parecido. Estaba claro que tenían a la persona correcta. Además, se enteraron de que Diario vivía cerca de la tienda, lo que llevó a los detectives a ir directamente a su residencia. Durante el interrogatorio, Diario negó cualquier participación en el asesinato, pero el video de vigilancia proporcionó motivos suficientes para llevarlo bajo custodia. Mientras continuaba la investigación, la policía descubrió que Diario se comunicaba frecuentemente con un joven de 17 años, llamado Lawrence Lovett, quien ya tenía sus propios antecedentes penales a pesar de su corta edad. Cuando los detectives revisaron la foto policial de Lawrence, lo reconocieron inmediatamente como la persona que conducía el coche de Eve en el primer video del cajero automático. Sin embargo, a diferencia de Diario, Lawrence resistió el arresto, atrincherándose dentro de su casa, lo que obligó a las fuerzas del orden a llamar al SWAT. Cuando finalmente lo capturaron, Lawrence también negó cualquier participación. Ambos sospechosos fueron entonces acusados y mantenidos bajo custodia, a la espera de juicio. Como ninguno estaba dispuesto a cooperar, los investigadores se volcaron a construir su caso por otros medios. Los datos de los teléfonos celulares revelaron algo significativo. En la noche del asesinato de Eve, los teléfonos de ambos sospechosos se conectaron a una torre de celular cerca de su vecindario.
a pesar de que vivían en una ciudad diferente. Los detectives sospechan que Deario y Lawrence eligieron a Eve al azar, simplemente buscando a alguien a quien robar y notando que estaba sola en casa tarde en la noche. Según los retiros de los cajeros automáticos, parece que la obligaron a conducir con ellos a varios lugares, donde ella les entregó su tarjeta. Después de alcanzar el límite de retiro diario de $700, la llevaron a un área boscosa, en las afueras del pueblo, donde finalmente la asesinaron. Dada la brutalidad del crimen, los fiscales declararon su intención de buscar la pena de muerte para Deario. La situación de Lawrence era más compleja. Dado que Lawrence era menor de edad, la pena más dura que enfrentaba era la cadena perpetua. Conscientes de que la evidencia podría no ser lo suficientemente fuerte por sí sola para asegurar una condena, los fiscales hicieron una oferta calculada a Deario: declararse culpable a cambio de eliminar la amenaza de la pena de muerte. Deario aceptó el trato y confesó que él y Lawrence salieron esa noche planeando cometer un robo y ganar dinero rápido. Explicó que Lawrence lo había llamado, sugiriendo que se fijaran en alguien del campus universitario. Mientras conducían por un vecindario, notaron a Eve a través de una ventana de su casa, y fue entonces cuando actuaron. Armados con sus pistolas, irrumpieron y la obligaron a entrar en su propio coche. Luego condujeron a varios cajeros automáticos intentando retirar la mayor cantidad de dinero posible. A lo largo del calvario, Eve les rogó que la dejaran ir, prometiendo que no diría una palabra. Ella solo quería llegar a casa. Pero ellos tenían otros planes. Según Deario, decidieron matarla porque había visto sus caras a pesar de que ellos nunca intentaron ocultarlas. Finalmente, la llevaron a una calle desierta y le dispararon múltiples veces con 2 armas. Deario también compartió algo profundamente desgarrador. Justo antes de matarla, Eve les pidió que rezaran con ella. En lugar de mostrar misericordia, la mataron a tiros fríamente. En abril de 2010, 2 años después del asesinato, Deario fue declarado culpable. Gracias a su declaración de culpabilidad, el juez lo sentenció a cadena perpetua en lugar de la pena de muerte, más 30 años adicionales. Después del veredicto, Deario se dirigió a los padres de Eve, se disculpó por sus acciones y admitió que merecía el castigo que recibió. Mientras tanto, Lawrence se negó a declararse culpable, y su juicio comenzó en diciembre de 2011. A pesar de los intentos de su abogado por probar su inocencia, la confesión de Deario, junto con la abrumadora evidencia, llevaron a que Lawrence fuera declarado culpable y sentenciado a cadena perpetua. Pero su historia no terminó allí. En 2013, el Tribunal de Apelaciones del Estado revocó la sentencia de Lawrence, refiriéndose a un fallo separado que consideraba la cadena perpetua sin libertad condicional para delincuentes juveniles excesivamente dura e innecesaria. En consecuencia, se le concedió un nuevo juicio. Esta vez, Lawrence fue más locuaz, diciendo a la corte que todos cometen errores e insistiendo en que no era el monstruo que la gente creía. A pesar de esto, mostró poco remordimiento genuino, y finalmente el juez lo sentenció nuevamente a cadena perpetua. También es importante mencionar que Lawrence era sospechoso en otro caso espeluznantemente similar. En enero de 2008, solo meses antes del asesinato de Eve, un estudiante de 29 años sufrió un allanamiento y fue asesinado en su apartamento. Tras el asesinato, se retiró dinero de la cuenta de la víctima en varios cajeros automáticos de la ciudad. Sin embargo, las autoridades nunca obtuvieron pruebas suficientes para vincular a Lawrence con ese crimen.
y los cargos finalmente fueron retirados. El caso de Eve no solo captó la atención nacional, sino que también provocó un cambio significativo. En febrero, los legisladores de Carolina del Norte promulgaron una nueva ley que introdujo penas más severas y procedimientos más rigurosos para las personas involucradas en delitos relacionados con pandillas. Esta ley entró en vigor el 1 de diciembre y se aplica a todos los crímenes cometidos a partir de esa fecha. La legislación fue inspirada directamente por la tragedia que le sucedió a Eva. En su universidad se estableció una beca en su honor y se creó un jardín conmemorativo en el campus para preservar su memoria. En febrero de 2009, uno de los amigos cercanos de Eve se convirtió en finalista en American Idol. Mientras actuaba en el escenario, compartió cómo la muerte de Eve lo motivó a arriesgarse y presentarse a la audición. Expresó que sin Eve nunca habría encontrado el coraje o la determinación para perseguir su sueño. Si este caso te ha parecido fascinante, no olvides darle like al video y suscribirte al canal. Publicamos videos de casos criminales todas las noches. Hasta la próxima, manténganse alerta, manténganse vigilantes. Esta es la historia del asesinato de Michelle Lee, un caso que conmocionó a toda una comunidad y reveló una oscuridad que nadie imaginaba. Era una tarde normal en el aparcamiento de un hospital. Nada hacía pensar que algo fuera de lo común ocurriría. Michelle Lee, estudiante de enfermería, caminó hacia su coche, pero nunca llegó a casa. Michelle era amable, trabajadora y muy querida. El lugar estaba tranquilo. No había testigos. Más tarde encontraron su coche cerrado y vacío. Al principio parecía que simplemente había desaparecido. Pero lo que ocurrió fue mucho peor. Alguien, movido por la ira y los celos, había planeado algo terrible. Michelle nació en San Diego, California, el 12 de octubre de 1984. Creció en una familia grande y unida, rodeada de primos, tíos y sus padres. Vivía con ellos, con su hermano Michael y su prima Christine. Admiraba profundamente a su madre, una enfermera compasiva, y soñaba con seguir sus pasos. Cuando su madre murió, ese sueño se convirtió en su propósito de vida. Cuidaba a su familia como homenaje a ella. Michael contaba que Michelle era el pilar de todos. Enseñaba a cocinar, a conducir y siempre estaba disponible para ayudar. Todos acudían a ella. Tuvo que esperar 5 años para entrar en un programa de enfermería, pero al final fue aceptada en un curso acelerado de 1 año. En mayo de 2011, estaba a solo 6 meses de graduarse. El 27 de mayo fue su último día de prácticas en la unidad de maternidad del Hospital Kaiser Permanente, en Hayward. Era una estudiante ejemplar, con notas perfectas y una actitud positiva. Ese viernes todos estaban contentos porque era el final de la rotación y se acercaba el fin de semana. Michelle planeaba viajar a Reno para visitar amigos. A las 6:55 de la tarde le dijo a su supervisora que iba al aparcamiento del 3er piso a buscar algo en su coche. Las cámaras la registraron caminando hacia su SUV blanco, dudando un momento y luego cambiando de dirección. 17 minutos después, su coche salió del aparcamiento. A las 9 de la noche, cuando el personal reunió a los estudiantes para terminar el día, Michelle no estaba. Su abrigo seguía en la sala de descanso. No respondía al teléfono y no había firmado su salida. Su instructora, preocupada, fue con seguridad al aparcamiento. Todo estaba en silencio. De repente, el coche de Michelle reapareció. Subió al 3er piso. La instructora intentó detenerlo. Gritó su nombre. El vehículo se detuvo unos segundos. Luego dio la vuelta y se fue a toda velocidad. La mujer sabía que no era Michelle quien conducía. Llamó a la policía de inmediato. A la mañana siguiente,
Michelle llevaba más de 10 horas desaparecida. Compañeros, amigos y familiares fueron a la comisaría. Estaban convencidos de que algo grave había pasado. Los investigadores encontraron manchas de sangre donde había estado aparcado su coche. A las 9 de la mañana hallaron su SUV en un aparcamiento cercano, cerrado y con sus pertenencias dentro. En el bolso estaban su portátil, su identificación y otra identificación robada de una persona desconocida. La policía descartó un ataque aleatorio. Todo apuntaba a algo planeado. Alguien que conocía su rutina la había esperado. 30 minutos después de que Michelle saliera al aparcamiento, una mujer llamó al hospital, haciéndose pasar por ella. Dijo que el padre de sus hijos había tenido un infarto y pidió que dejaran un mensaje a su supervisora. Era una coartada. Mientras la policía revisaba su coche, su hermano Michael recibió un mensaje del teléfono de Michelle. «Estoy bien». Luego otro. «No estoy desaparecida». Después, un texto diciendo que su móvil tenía problemas, que todo se había borrado y la batería estaba agotada. Amigos también recibieron mensajes distintos, que tenía un neumático pinchado, que había ido a Reno, que necesitaba un descanso de las redes sociales. Todos los textos eran incoherentes. Incluso su exnovio recibió uno que decía simplemente: «¿Quién eres?». El 31 de mayo, la recompensa por información subió a $20,000. En pocos días casi se duplicó. Cientos de voluntarios se unieron a la búsqueda. La familia contrató a un investigador privado. El monto llegó a $100,000. Durante la investigación, un nombre empezó a repetirse: Giselle Esteban, una vieja amiga de Michelle. Habían sido muy cercanas en la universidad, incluso vivieron juntas. Giselle tenía una hija de 6 años con su exnovio, Scott Marcan. Después de separarse, Giselle empezó a sospechar que Michelle tenía algo con él. En realidad, Michelle y Scott solo habían salido un par de veces y decidieron ser amigos. Pero Giselle no lo aceptó. Se volvió distante, obsesiva, y la amistad terminó. Michelle tenía otra relación y no quería seguir el juego de los celos. Cuando la policía interrogó a Giselle, de 27 años, admitió que no soportaba a Michelle. Los investigadores hablaron también con Scott. Dijo que su relación con Giselle había sido caótica, llena de peleas y rupturas. Ella sufría episodios de furia y comportamientos extraños. En una ocasión, Scott la grabó en el coche mientras su hija estaba en el asiento trasero. En el audio, Giselle amenazaba: «Si lo haces otra vez, es tu última oportunidad. Te mataré a ti y a ella. Llévate eso a la tumba». Scott contó que Giselle había sido diagnosticada con trastorno bipolar y depresión maníaca. A veces se metía en su casa sin avisar, se sentaba en silencio y esperaba que la descubrieran. Al final, un juez le otorgó a Scott la custodia total de su hija. 3 días antes de que Michelle desapareciera, se emitió una orden de alejamiento contra Giselle. La policía empezó a investigar otro caso similar, ocurrido un año antes en una ciudad cercana, donde también había desaparecido una enfermera de apellido Lee. Pero pronto confirmaron que no estaban relacionados. Cuando encontraron sangre de Michelle dentro de su coche, la investigación cambió. Ya no buscaban a una persona desaparecida, sino a una víctima de homicidio. Giselle fue interrogada. Dijo que la noche de la desaparición había estado en el hospital, haciéndose un chequeo, y que estaba embarazada. Habló del distanciamiento con Michelle y la calificó de traidora. La dejaron libre, pero la policía colocó un rastreador GPS en su coche. Sospechaban que estaba implicada. Tenían dudas de si había actuado sola por su complexión y por la precisión del plan. Revisaron su casa y su coche. Todavía no podían acusarla formalmente, pero las pruebas se acumulaban. El giro llegó cuando Scott encontró algo aterrador. El teléfono de Michelle estaba en el asiento trasero de su coche. Las cámaras de seguridad mostraban que el coche de Giselle había pasado varias veces frente a su casa. Los registros del hospital
también mostraron que el día antes de la desaparición, Giselle usó una tarjeta de acceso robada para entrar a zonas restringidas del campus. Las cámaras la captaron recorriendo los pasillos, revisando escritorios y consultando los horarios de Michelle y otros estudiantes. Así supo exactamente dónde y cuándo atacarla. Los registros telefónicos confirmaron que los móviles de ambas estuvieron en la misma zona la noche del crimen. Al día siguiente, Giselle fue vista en una tienda Apple pidiendo que desbloquearan un iPhone, diciendo que su hija lo había bloqueado por error. Luego, desde un restaurante cercano, usó ese teléfono, el de Michelle, para enviar mensajes falsos a sus amigos. Aunque no había cuerpo, las pruebas eran sólidas. Giselle Esteban fue arrestada y acusada de asesinato en primer grado. En su casa encontraron sangre de Michelle en los zapatos junto a la puerta, un cabello suyo dentro del coche de Michelle y su ADN en el volante. Michelle seguía desaparecida. Su familia dijo: "No descansaremos hasta traerla a casa". En el ordenador de Giselle hallaron búsquedas escalofriantes. Cómo provocar un infarto sin dejar rastro. Cómo seguir a ti a alguien sin ser visto. Cómo entrar en lugares cerrados. Efectos del monóxido de carbono y del cloruro de potasio. Después del crimen, buscó el nombre de Michelle más de 300 veces en Internet. El 17 de septiembre de 2011, 10 días después del arresto, tras 3 meses de búsqueda, apareció el cuerpo de Michelle Lee. Estaba en una fosa poco profunda, a 20 kilómetros de la casa de Giselle. Los restos estaban tan descompuestos que fue imposible determinar la causa exacta de la muerte. La policía confirmó que pertenecían a la estudiante desaparecida. En septiembre de 2012 comenzó el juicio. Giselle se declaró inocente, aunque más tarde admitió haber matado a Michelle. Su defensa intentó reducir el cargo a homicidio involuntario, alegando que fue un arrebato emocional. Durante todo el proceso se mantuvo fría, sin mostrar emociones ni arrepentimiento. No declaró en su defensa. Se sentaba inmóvil, sin mirar a nadie, mientras la familia de Michelle lloraba al recordar su vida. La fiscalía argumentó que Giselle había planeado todo con precisión, que esperó a Michelle en el aparcamiento, la atacó por sorpresa y ocultó su cuerpo. Llamó a Giselle una sociópata y sostuvo que no fue un impulso, sino un asesinato premeditado. El jurado la declaró culpable de asesinato en primer grado. Giselle no mostró reacción. Luego dijo fríamente que si ella hubiera sido jurado, también se habría declarado culpable. El juez afirmó que era una de las pruebas más perturbadoras que había visto en su carrera. La condenó a 25 años a cadena perpetua. Una familia quedó destruida por los celos y otra por las consecuencias de la locura. Durante la sentencia, el hermano de Michelle habló entre lágrimas del sueño que su hermana tenía de ser enfermera como su madre. Ese sueño terminó brutalmente en un aparcamiento, todo por los celos y una falsa creencia. Giselle, mientras cumplía su condena, dio a luz a un hijo. El padre obtuvo la custodia. Se rumoreó que podía ser Scott, pero él lo negó. La identidad del padre sigue sin saberse. Tras la muerte de Michelle, su familia dedicó sus esfuerzos a ayudar en la búsqueda de personas desaparecidas y a apoyar a otras víctimas. Michael, su hermano, dijo que encontraba consuelo al pensar que su hermana ahora estaba junto a su madre, en paz. Era una noche de miércoles en Georgia. Teresa acababa de visitar a su hermana y estaba llena de ilusión por su nuevo apartamento y la vida que por fin comenzaba a construir. Todo parecía empezar a encajar. Alrededor de las 10:30 de la noche, hizo una última llamada a una amiga. Le contó que iba a regresar a la casa donde aún vivía con su casi exmarido, solo para recoger algunas cosas. Planeaba esperar a que él se durmiera, para evitar discusiones. Pero después de ese momento, nadie volvió a saber de ella. Su teléfono quedó en silencio, su coche apareció en un lugar extraño,
y el hombre del que intentaba alejarse tenía una historia. Pero algo en ella no cuadraba. Lo que realmente ocurrió esa noche tardaría años en conocerse, y la verdad sería mucho más perturbadora de lo que nadie imaginaba. Esta es la historia de Teresa Parker. Teresa Fielding nació el 9 de septiembre de 1965 en el condado de San Diego, California. Era hija de Claire y William Fielding y creció en un hogar lleno de vida, junto a sus 4 hermanos, Hilda, Jerry, Richard y la más pequeña, Christina. Desde niña, Teresa desarrolló un vínculo muy fuerte con Christina, una unión que se mantuvo inquebrantable a lo largo de los años. Pero su cariño no se limitaba a una sola persona. La familia, en todas sus formas, siempre fue el centro de su mundo. Teresa era conocida por su calidez, su carácter tranquilo y su forma amable de tratar a los demás. Esa empatía la llevó a dedicarse al servicio público. Trabajó como operadora de emergencias en Lafayette, Luisiana, donde destacó por su entrega y profesionalidad. Por suerte, su hermana Cristina también se había mudado cerca, y ambas mantenían un contacto constante. Era algo que valoraban profundamente. Su esfuerzo le valió una promoción en septiembre de 1992. Fue ascendida a supervisora del Centro de Servicios de Emergencia en el condado de Walker, Georgia. Probablemente fue entonces cuando conoció a Samuel Logan Parker, un agente de policía local nacido en 1956 y criado en la misma zona. Samuel pasó su infancia explorando los bosques y pescando junto a su hermano Kenneth, quien también seguiría sus pasos en el ejército y la policía. Para quienes lo conocían, Samuel parecía vivir solo para su trabajo. El uniforme era su identidad, pero detrás de esa imagen de autoridad se escondía un lado oscuro. En los años 80, Samuel se casó con una mujer llamada Kayla Burl. Para 1989, cuando trabajaba por segunda vez en el departamento de policía de Lafayette, Kayla empezó a contarle a sus amigas que su marido la maltrataba incluso estando de servicio. Una de esas amigas era esposa de un concejal, quien informó al jefe de policía y al administrador de la ciudad. Sin embargo, nada ocurrió. Samuel nunca fue reprendido. El abuso continuó. En una ocasión, tras una simple discusión por una dependienta, Samuel la arrastró del cabello entre vidrios rotos y la ató a la cama con esposas. Más tarde, cuando ella logró abandonarlo, él irrumpió en su nuevo hogar usando una llave maestra. La amarró y le apuntó a la cabeza con su arma reglamentaria, prometiendo que nadie jamás encontraría su cuerpo si hablaba. A pesar de ese pasado, Samuel logró conquistar a Teresa, que desconocía completamente su historial de violencia. Su encanto inicial la cautivó. Le decía a su hermano que ella estaba enamorada, y para Cristina, él parecía amable y encantador. Un hombre perfecto. El 11 de septiembre de 1993, Samuel y Teresa se casaron. Los primeros años de matrimonio fueron intensos. Se amaban con pasión, pero discutían con la misma fuerza. Con el tiempo, los comportamientos oscuros de Samuel regresaron. Aunque su carrera prosperaba, para 2002 había alcanzado el punto más alto de su profesión. Su vida privada se desmoronaba. El 4 de mayo de ese año, los servicios de emergencia acudieron a su casa por una pelea doméstica. Samuel, borracho y furioso, acusaba a Teresa de serle infiel. Cuando los agentes llegaron, encontraron la vivienda hecha un desastre, la ropa de Teresa esparcida por el jardín y ella llorando, con una marca roja en el rostro. Pero al preguntarle, insistió en que se lo había hecho ella misma. Rechazó presentar cargos y solo pidió pasar la noche en otro lugar. Según la ley de Georgia, en casos de violencia doméstica, el agresor debía ser detenido, aunque la víctima no lo solicitara, pero el oficial a cargo no lo hizo. Alegó que no quería convertir a Teresa en una víctima. No hubo arresto, ni informe, ni seguimiento. El incidente desapareció. Un año después,
En abril de 2003, la pareja intentó reparar su relación con unas vacaciones en Panama City Beach, Florida. Lo que debía ser un viaje tranquilo terminó en pesadilla. Durante la cena, algo irritó a Samuel. Se volvió agresivo. Amenazó con esposar a Teresa, con suicidarse y obligarla a arrastrar su cuerpo. Incluso insinuó que también la mataría a ella. En el coche, comenzó a disparar por la ventana. Los testigos alertaron a la policía. Cuando los agentes lo detuvieron, encontraron a Teresa llorando y a Samuel ebrio y violento. Negó haber disparado, pero en su coche hallaron 2 armas, una de ellas recién usada. Fue internado en un centro psiquiátrico por 72 horas. Durante el traslado, dijo una frase que heló la sangre de los oficiales. Con mi experiencia en la policía, podría esconder un cuerpo tan bien que nadie lo encontraría jamás. Tras ser liberado, volvió con Teresa, pero las cosas nunca mejoraron. El alcohol ya dominaba su vida. En 2006, Teresa pidió ayuda a 2 de sus colegas, entre ellos el sheriff Steve Wilson, para sacar a Samuel de la casa. No quería verlo preso, solo quería estar a salvo. Poco después, presentó la demanda de divorcio. Su hermana notó que, en lugar de tristeza, Teresa irradiaba alivio. Finalmente se sentía libre. A comienzos de 2007, consiguió un nuevo apartamento y empezó a preparar su mudanza. Vivía aún bajo el mismo techo que Samuel, pero su espíritu se había renovado. El 21 de marzo de 2007, firmó el contrato de su nueva vivienda y fue a contárselo a su hermana, llena de ilusión. Hablaron de planes y del futuro, pero al despedirse, Cristina sintió algo extraño en aquel abrazo, una sensación vacía que no supo explicar. Esa noche, cerca de las 10:30, Teresa llamó a su amiga Rhonda Knox. Le dijo que volvería a la casa que compartía con Samuel solo para recoger unas cosas. Esperaría a que él durmiera, para evitar cualquier enfrentamiento. Fue la última vez que alguien escuchó su voz. A las 2 de la madrugada del 22 de marzo de 2007, Samuel Parker apareció en casa de Christy Belleflower, una mujer con la que mantenía una relación, y usó su teléfono para llamar a su compañero, el oficial Ben Chaffin. Lo que le dijo lo dejó helado. Confesó haber hecho daño a Teresa y aseguró que nadie jamás encontraría su cuerpo. Luego colgó, advirtiéndole que guardara silencio si no quería sufrir las consecuencias. A las 5 de la mañana, Samuel abandonó la casa de Christy. Los investigadores creen que en esas horas se deshizo del cuerpo de Teresa, posiblemente en una zona boscosa junto a un río, un lugar que conocía desde su infancia. Una hora después, a las 6 de la mañana, el teléfono de Teresa realizó una llamada a Rhonda Knox. Nadie habló. Luego, el silencio. Rhonda, inquieta, intentó devolver la llamada varias veces sin éxito. Finalmente, contactó con un amigo del departamento del sheriff de Walker County, Shane Green, y le pidió que fuera a comprobar si Teresa estaba bien. Shane, junto al agente Corey Griffin, fue hasta la casa. El camión gris de Samuel estaba estacionado, pero el garaje cerrado. Con una linterna, Shane logró mirar por una rendija. Adentro estaba el coche patrulla de Samuel, pero el vehículo de Teresa no estaba. Cristina, la hermana, aún creía que Teresa estaría ocupada en su mudanza, pero por la tarde algo cambió. El coche de Teresa apareció repentinamente frente a la casa que compartía con Samuel. Ella, sin embargo, seguía desaparecida. Nadie podía contactarla, ni amigas ni familiares. Incluso el propio Samuel empezó a llamarla, fingiendo preocupación. Pasaron más de 24 horas sin noticias. Cristina, desesperada, denunció la desaparición el sábado 24 de marzo. El pueblo entero se movilizó. Vecinos, amigos y voluntarios repartieron carteles, organizaron vigilias y peinaron los bosques cercanos. Dada la sensibilidad del caso, el principal sospechoso era un policía,
El sheriff Steve Wilson pidió ayuda a la Oficina de Investigación de Georgia, FBI. El agente especial James Harris tomó las riendas. En el apartamento nuevo de Teresa halló ropa, zapatos y su uniforme de trabajo, pero ningún indicio de ella. Durante semanas se revisaron bosques, ríos y vertederos, sin éxito. El área era inmensa y densa. Harris interrogó a Samuel. Él aseguró que Teresa se había marchado voluntariamente, tal vez a Florida, pero sus palabras estaban llenas de contradicciones. Los investigadores registraron la casa 5 veces, encontrando armas viejas y restos sospechosos, pero nada concluyente. Samuel, furioso, los acusaba de perseguirlo injustamente. Mientras tanto, un detalle crucial permanecía oculto. El oficial que había recibido su llamada de confesión nunca informó del hecho. El tiempo pasó. Las pistas se enfriaron. Pero poco a poco, la evidencia comenzó a apuntar otra vez hacia Samuel. En un nuevo registro, los especialistas forenses encontraron rastros de sangre. Su camioneta, además, había sido limpiada minuciosamente, sin dejar rastro visible. Tras 25 años de servicio, Samuel Parker fue despedido, no por el caso, sino por haber almacenado explosivos en su taquilla del trabajo. Su caída era inevitable. Poco después, las pruebas de ADN confirmaron lo que todos temían. La sangre de Teresa y el ADN de Samuel estaban en la parte trasera de su camión. Una estudiante desapareció misteriosamente de su propia casa en plena noche, sin dejar pistas. La policía inició de inmediato una búsqueda y pronto una cruda realidad comenzó a develarse. Paso a paso, los investigadores reconstruyeron la verdad, revelando una historia que conmocionaría a toda la nación. Eve Carson nació el 19 de noviembre de 1985 en Athens, Georgia. Desde una edad temprana, se distinguió por ser excepcionalmente diligente y enfocada. Durante la escuela secundaria, ocupó el puesto de vicepresidenta del Consejo Estudiantil, fue voluntaria en un hogar de ancianos y en un refugio para adolescentes maltratados. Trabajó como página congresional y ayudó en un laboratorio de investigación con células madre. Todo mientras aún era estudiante. Después de graduarse con honores, Eve asistió a la Universidad de Carolina del Norte, donde siguió una doble especialización en ciencias políticas y biología. Su excelente historial académico le valió una beca prestigiosa y rápidamente ascendió como líder del campus, asumiendo roles importantes en varias organizaciones estudiantiles. Y no se detuvo allí. Eve mantuvo sus esfuerzos de caridad e incluso enseñó ciencias en una escuela primaria. También viajó internacionalmente para trabajo voluntario, pasando un verano en Ecuador ayudando a médicos, estudiando un semestre en Cuba y uniéndose a un equipo de investigación en Egipto. Sin duda, Eve era una de las estudiantes más sobresalientes de su universidad. Tenía metas ambiciosas para su futuro y progresaba constantemente hacia ellas. Incluso antes de graduarse, había conseguido una oferta de trabajo de una empresa importante y planeaba comenzar su carrera poco después de obtener su título. En febrero, Eve tenía 22 años y estaba en su último año de universidad. En ese momento, vivía fuera del campus con un grupo cercano de amigos. En la noche del 5 de marzo, alrededor de la 1:30 de la mañana, sus compañeras de piso salían a una fiesta. Invitaron a Eve a unirse, pero ella declinó, eligiendo quedarse en casa para estudiar para sus próximas clases. Sus amigas se fueron sin ella y no regresaron hasta las 4:30 de la madrugada. Cuando sus amigas volvieron a casa, sintieron inmediatamente que algo andaba mal. La puerta principal estaba abierta de par en par y las luces interiores todavía estaban encendidas. Sin embargo, Eve no estaba por ninguna parte, y tampoco su coche. No cuadraba. ¿Por qué saldría Eve en medio de la noche? ¿Y por qué dejaría la puerta abierta así? Intentaron llamarla, pero no contestó. Aún así, esperaban que hubiera surgido algo inesperado,
y que ella hubiera tenido que salir de repente. Así que esperaron, esperando que volviera. Pero para el día siguiente, Eve todavía estaba desaparecida. Fue entonces cuando una de las amigas de Eve decidió que era hora de contactar a la policía y reportarla como desaparecida. Después de escuchar los detalles, los investigadores compartieron algo escalofriante. Esa misma mañana, habían descubierto el cuerpo de una mujer joven, aunque su identidad aún era desconocida. Le mostraron a la amiga una foto de la víctima y al instante la reconoció como Eve. Resultó que alrededor de las 5 de la mañana, no mucho después de que Eve desapareciera, la policía había recibido una llamada de una mujer que vivía aproximadamente a 1 milla de la casa de Eve. La habían despertado abruptamente el sonido de disparos, seguido de un grito aterrador. Alarmada e insegura de lo que ocurría, llamó a las autoridades. Cuando los agentes llegaron, encontraron el cuerpo de una mujer joven tirado en el suelo. Sin identificación, sin teléfono, nada para ayudar con la identificación. Lo único que pudieron confirmar entonces fue que le habían disparado múltiples veces. Después de que la amiga de Eve confirmara su identidad, los detectives entrevistaron a sus compañeras de piso y reconstruyeron una línea de tiempo aproximada. A la 1:30 de la mañana, Eve estaba en casa estudiando, pero para las 5 de la mañana, su cuerpo fue encontrado a solo